¿Por qué Dios mandó un ángel para matar a Moisés? La Biblia lo explica. ¿Qué pensarías si te dijera que Dios estuvo a punto de matar al mismo Moisés, justo antes de liberar a su pueblo? No fue un enemigo, ni el faraón, ni una plaga. Fue un ángel, enviado directamente por Dios. Esta historia está en la Biblia, pero casi nadie habla de ella. Y lo más extraño, el motivo detrás es tan sorprendente que cambiará por completo la forma en que entiendes a Moisés. Quédate, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Muchos conocen a Moisés como el gran libertador de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios, que separó el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero hay un episodio casi olvidado, escondido en las páginas del Éxodo, que cambia toda esa imagen heroica. Justo antes de enfrentarse al faraón, antes de convertirse en la figura sagrada que todos veneran, Moisés vivió uno de los momentos más extraños y aterradores de su vida. Dios mandó un ángel para matarlo. Sí, matarlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pudo hacer Moisés, el elegido de Dios, para merecer un castigo tan extremo? La Biblia no da muchas explicaciones, pero lo que dice es suficiente para despertar escalofríos. Éxodo capítulo 4. Versículo 24. Y aconteció en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios, que acababa de llamar a Moisés desde la zarza ardiente y lo había enviado a liberar a su pueblo, ahora intenta matarlo en una posada? Aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Moisés iba de regreso a Egipto, obedeciendo el llamado divino. Llevaba a su esposa Séfora y a sus hijos. Parecía todo en orden. Pero había algo que Moisés no había hecho. Algo que, en la cultura hebrea, era un acto de obediencia sagrada. Uno de sus hijos no había sido circuncidado. Para los hebreos, la circuncisión no era un simple rito. Era la marca del pacto entre Dios y Abraham, un símbolo sagrado que identificaba al pueblo elegido. Moisés, criado como egipcio y viviendo lejos de su pueblo durante años, había descuidado ese pacto en su propio hogar. Y eso, para Dios, no era un simple error. Era una falta grave de liderazgo espiritual. ¿Cómo podía Moisés guiar a todo un pueblo bajo la autoridad divina, si ni siquiera había cumplido con lo más básico en su propia familia? La Biblia no detalla cómo fue el ataque. Solo dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Algunos estudiosos creen que fue un ángel enviado con una misión clara: ejecutar la consecuencia de su desobediencia. Y en ese instante, quien salvó a Moisés no fue él mismo, sino su esposa, Séfora. Lo que ella hizo fue tan extraño como impactante, y fue la única razón por la que Moisés sobrevivió. Pero esa parte, te la cuento en la siguiente escena. La noche era silenciosa. El aire se sentía más denso de lo normal. Algo invisible, pero letal, se cernía sobre Moisés. No había gritos. No había espadas. Pero algo estaba ocurriendo en ese cuarto. Moisés no se defendía. No podía. Una fuerza sobrenatural lo estaba tomando, asfixiando su destino. Y entonces, ocurrió lo impensable. Séfora, su esposa madianita, sin explicación previa, sin diálogo registrado, actúa con una determinación feroz. Ella toma una piedra afilada, se acerca a su pequeño hijo, y lo circuncida con sus propias manos. Una acción brutal, repentina, que parece salida de una escena ritual primitiva. Pero para ella, era mucho más que eso. Era una decisión de vida o muerte. La Biblia lo dice así, en Éxodo capítulo 4 versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: «A la verdad tú me eres un esposo de sangre». ¿Qué clase de frase es esa? ¿Esposo de sangre? Suena a reclamo, a dolor, a enojo. Y lo era. Pero también era un grito de fe. Séfora, una mujer extranjera que no pertenecía al pueblo hebreo, entendió en ese momento que la vida de su esposo dependía de una obediencia absoluta al Dios de Israel. Ella hizo lo que Moisés no se atrevió a hacer. Actuó con una claridad espiritual que, irónicamente, Moisés, el futuro líder, no tuvo en ese momento. Y entonces, dice el versículo siguiente, Éxodo capítulo 4 versículo 26. Así le dejó ir. Ella dijo entonces: «Esposo de sangre», a causa de la circuncisión. ¿Quién lo dejó ir? El ángel.
O mejor dicho, Dios mismo retiró su juicio. La amenaza fue retirada. Moisés volvió a respirar. El pacto había sido restaurado. No con palabras, no con oraciones, sino con sangre. Sangre de su hijo. Un acto que marcó no solo al niño, sino a toda la familia. Este momento es tan poderoso como silencioso. No hay sermones, no hay milagros, no hay profecías. Solo una mujer decidida, una piedra afilada, y una promesa que debía cumplirse sin excusas. Lo más perturbador de todo esto es que, si Séfora no hubiese actuado, la historia de Moisés habría terminado esa noche. No habría liberación de Egipto. No habría tablas de la ley. No habría mar rojo abierto. Todo habría quedado en la oscuridad de esa posada, sin testigos, sin leyenda, sin historia. Y sin embargo, Dios no se equivocó al elegir a Moisés. Pero tampoco lo eximió del peso de su llamado. Antes de liderar a otros, tenía que ordenar su propia casa. Cuando Moisés se levantó al día siguiente, el mundo no era el mismo. Había experimentado algo que muy pocos han vivido. El juicio directo de Dios, y su misericordia inmediata. Todo sin una sola palabra entre ellos. Solo con un acto de sangre. Solo con una decisión silenciosa hecha por la persona que, quizá, menos esperaba convertirse en heroína espiritual, su esposa. Este evento, aunque breve y poco comentado, marca un punto de inflexión en la historia de Moisés. Desde ese momento, su camino hacia Egipto no es solo una misión, es una transformación. Moisés ya no es simplemente un hombre que huye de su pasado. Ahora es alguien que ha sido quebrado, corregido y restaurado por la mano de Dios, antes de atreverse a hablar en su nombre. Y aquí hay algo que muchas veces ignoramos. Antes de que Dios use a alguien en grande, lo prueba en secreto. Moisés tuvo que aprender que no basta con ser llamado. Tenía que obedecer. No podía predicar obediencia al pueblo si su propia familia era un reflejo de omisión. No podía exigirle a Faraón que dejara ir a los hijos de Israel, si él mismo no había entregado por completo a su hijo al pacto divino. La circuncisión, en aquel entonces, representaba mucho más que un rito físico. Era la señal visible de pertenencia a un pueblo distinto. Un pueblo que no se gobernaba por las leyes de Egipto ni por los deseos del hombre, sino por un Dios que exigía entrega total. Y Moisés, aunque había dicho sí a la misión, aún no lo había demostrado con su vida privada. Dios no permitió que eso pasara desapercibido. ¿Te das cuenta del peso de este mensaje? No importa cuán alto sea tu llamado, si en lo oculto, desobedeces lo esencial. A veces creemos que con talento, con palabras bonitas, o con intenciones basta. Pero para Dios, el carácter precede al carisma. La obediencia precede al poder. Y la limpieza del corazón precede a cualquier liderazgo. Dios no mató a Moisés esa noche. Pero sí mató algo dentro de él. Mató su indiferencia. Mató su falta de decisión. Y dejó que naciera, en su lugar, un hombre quebrantado pero listo. Solo después de ese episodio, Moisés fue capaz de enfrentarse a Faraón, de hablar con autoridad, de liderar a millones hacia la libertad. Y todo comenzó con una piedra afilada. Con una mujer decidida. Y con un pacto que sangró, para que el destino pudiera cumplirse. La próxima vez que escuches el nombre de Moisés, recuerda esto. Su historia no comenzó con milagros. Comenzó con obediencia, con dolor, con sangre, y con una decisión silenciosa, en medio de la oscuridad, que cambió el curso de la historia. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces tienes que ver lo que viene. La Biblia está llena de secretos ocultos, escenas impactantes, y momentos que pocos se atreven a contar. Si te gustan las historias que revelan lo profundo, lo misterioso y lo transformador, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana exploramos relatos que cambiarán la forma en que ves la fe, la historia y el mundo. Dale like, comenta abajo qué opinas de este episodio. Y comparte este vídeo con alguien que necesita conocer esta parte de la historia de Moisés. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de lo sagrado.